¿cómo es posible que ellos estén hablando de esa manera? Pero, ¿qué crees, hermano? Lo que pasa es que yo no entendía correctamente el significado de la palabra. No solamente es hablar bajito. Entonces esto era un problema para mí también y en mi corazón. Claro que el significado, le digo, era solamente llano, pero ¿qué es realmente la murmuración? Hablar en voz baja no solamente es, sino que hablar mal de otros es criticar sin razón, difundir rumores, chismear o hablar habladurías. Es una actitud de corazón que se manifiesta con palabras que dañan. Un famoso escritor y teólogo ha dicho que tristemente muchos creyentes ven este pecado con indiferencia. En nuestra cultura evangélica incluso no lo consideramos algo tan grave y el mundo que nos rodea mucho menos. De hecho, lo celebran. Por ejemplo, imagínense, hay programas y redes sociales que pagan cuentas, dinero exorbitante al que cuente el mejor chiste. Hazme el favor. La murmuración incluso es vista como un programa de entretenimiento. Incluso se ha metido hasta la iglesia local, que hay pastores de envergadura de tal talla que hasta les han puesto sobrenombre Patis Chapuz. Es algo vergonzoso, queridos hermanos. Esto no puede estar sucediendo en nosotros, ¿verdad? Pero mira, incluso quiero que veas esta cosmovisión como en la cultura de este pecado de la murmuración. Ahora vamos a ver lo que dice la ciencia. Fíjate, los sociolingüistas, como la famosa mujer llamada Jennifer Watts, describe la murmuración como un proceso básico de la psicología social. Imagínate, que es necesario para la psicología diaria de la vida del ser humano, que ayuda a las personas a obtener información para lidiar con un mundo en el que nos encontramos, en un mundo social hostil, para crear incluso compadrazgos, buscar ahí alianzas. Pero obviamente todo esto es una idea errónea, queridos hermanos y hermanas, que se nos han vendido como humo. Pero la murmuración no resuelve problemas, ¿estamos de acuerdo? Los acarrea, no fortalece las relaciones, las destruye, no edifica. Aunque parezca algo inofensivo, leve, la Biblia llama claramente pecado. Lo llama de tal manera y tal como podemos verlo, no podemos tolerarlo en nuestras vidas. Vamos entonces a ver qué es lo que dice Dios. Vamos a estudiar en la Escritura y vamos a ir a ellas para ver y meditar qué es lo que Dios dice. Ciertamente tenemos que saber y preguntarnos cuándo se ve el primer pecado de la murmuración. ¿Qué es lo que tú crees que, dónde crees que se halla en la Escritura? ¿Dónde se encuentra el primer pecado de la murmuración? ¿Dónde creen que fue? En Génesis capítulo 3, exactamente ahí en la caída. ¿Qué dice la Escritura? Ahí dice la Escritura que la primera vez Satanás tergiversa la palabra de Dios y nos dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo el árbol del huerto? Con estas palabras, Satanás, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo, queridos hermanos? Está difamando a Dios. Entre líneas está diciendo que Dios no es tan bueno, pues no le permite disfrutar de todo lo que Él mismo ha creado. Eva intenta corregir a Satanás y le responde, fíjate en el verso, ahí en el capítulo 3, versos 2 y 3, y dice, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué? La respuesta de Satanás ya no era murmuración, sino más bien directo. Fíjate cómo le contesta en el versículo 4, Satanás ya no lo hace de una manera como tratar de hacer una murmuración, sino ya directamente atenta directamente contra Dios y dice así, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios. Aquí lo que Satanás les dice, queridos hermanos, es Dios es un mentiroso. Dios es egoísta. Dios no quiere que seas como él. Dios es malo. Veamos ahora
Las consecuencias, queridos hermanos. Veamos las consecuencias que tan gravemente estas trajeron a la vida de la humanidad y de los seres humanos. Al oír a Adán y prestar oído a Adán y Eva a las murmuraciones de Satanás, ¿qué trajeron? ¿Creen que fueron tan graves estas consecuencias? Miren, fíjense. Hasta el día de hoy podemos ver cómo esto ha afectado al mundo, ha afectado a todos y cada uno de los seres humanos en la manifestación del ser humano. Ha afectado al intelecto, las emociones, la voluntad, teniendo una inclinación hacia el pecado. Se manifiesta en sus vidas, se manifiesta en su descendencia. Inmediatamente Adán y Eva caen, ¿qué pasa con su hijo? Mueren. Inmediatamente ahí vemos cómo se manifiesta este pecado, la consecuencia de haber oído el pecado de la murmuración. A diferencia de esto, nosotros no podemos dar idea, no nos podemos dar ni siquiera, ni podemos tener en cuenta de la idea del daño y de la magnitud que puede llegar a ocasionar dentro de una iglesia que apenas va creciendo y va empezando. Pero quiero que vayamos ahora a Éxodo. Pero de manera rápida yo nada más voy a citar los capítulos, ustedes apúntenlos. Pero ¿habla de qué habla? En el capítulo de Éxodo, capítulo 15, vemos también por segunda vez ahí, ahora aparece la palabra murmuración en la boca del pueblo de Israel, queridos hermanos. Ahí en el capítulo 15, 16 y 17, capítulo 15, donde dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Primeramente tiene una necesidad e inmediatamente empiezan a mirar al líder, a ver, empiezan a contra el líder, contra lo primero que ven, y empiezan a murmurar. ¿Y qué hace Moisés? No responde como el pueblo. Moisés no se queja, corre a Dios. ¿Pero por qué se quejan ellos? ¿Cuál era su razón? Porque murmuraron. ¿Por qué tenían ellos ganas de hablar mal? Porque tenían sed. En el capítulo 16 dice que también la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Pero Dios provee, hermanos. Amén. Dios provee a pesar de su infidelidad. Dios permanece siendo bueno, fiel y justo. Qué hermosos atributos podemos mirar ahí, pero también un gran ejemplo de Moisés. Moisés no hizo lo que el pueblo hizo. Él corrió a Dios y encontró la satisfacción y la necesidad para proveer al pueblo de Dios. Esto nos lo habla a nosotros como clásicos, hombres que estamos puestos al frente, no como que seamos los mejores, pero Dios ha levantado hombres porque Él ha querido regalar dones a la iglesia para que por medio de ellos Dios se glorifique. Entonces, pon atención, en el capítulo 17 dice que altercó el pueblo contra Moisés. ¿Por qué? Porque tenía otra vez de nuevo. Imagínate. El número, capítulo 14, 16 y 17, también nuevamente vemos toda esta sección que hay murmuración. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Aarón, principalmente, ya que ellos estaban liderando a un pueblo. Capítulo 14, murmuraban contra Moisés, repito, y murmuraban contra Dios. ¿Por qué? Porque creían que tenían la posibilidad, ¿sí?, ellos en su corazón, de decir qué es lo que deberían creer, y ellos no creían y no confiaban en que Dios tenía el poder para llevarlos a la tierra prometida. Es algo increíble, es algo totalmente raro que podamos entender en el corazón del hombre. ¿Cómo es posible que no pueda entender que Dios tenga la suficiencia para hacer lo que Él ha dicho? Hoy en día nosotros como iglesia creemos que Dios es suficiente en su escritura, o tienes que correr al mundo a buscar la solución. Mira, queridos hermanos, hermanas, tenemos que ver e ir a entender cómo Dios en la escritura nos está proveyendo todo lo que necesitamos confiablemente y seguramente para poder nosotros tener satisfacer totalmente al 100% todas nuestras necesidades y demandas. Queridos hermanos, en el capítulo que voy a mencionar en este momento, 16, podemos ver cómo también hay una gran consecuencia. Estamos viendo las consecuencias. Pero la consecuencia de esta murmuración en contra de Dios y en contra de Moisés fueron todos aquellos que eran menor de 20 años, queridos hermanos y hermanas, que no entrarían a la tierra prometida y morirían en el desierto. Fue un castigo totalmente terrorífico, grave, horrible. Capítulo 16 de Números. La murmuración contra Moisés y Aarón, los hijos de Core. Hay una gran rebelión. Ellos no podían aceptar que que Moisés y Aarón fueran los únicos líderes, que son los descendientes de Aarón, fueran quienes ofrecerían sacerdocio. Ellos también querían ser sacerdotes y querían oficiar ahí. Pero mira, 250 hombres se levantan, que quieren también, con sus incensarios, también oficiar. Aunque no les era permitido, por mandato de Dios, querían ellos oficiar. Tabernáculo en la tierra se abre
y consume a todos los coritas y todos los que venían siguiéndoles, a todos los que se le agregaron, se le unieron a estas personas que murmuraron. Imagínate, querido hermano y hermana, luego de esto el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés. Uno dice, ¿cómo es posible? Y así somos, queridos hermanos. A veces no entendemos. Pero mira, pon atención, que esto es algo totalmente supernatural. Pero así es Dios. Con semejante disciplina Dios dice otra vez. El pueblo vuelve a murmurar contra Moisés. Y Dios, porque lo haces totalmente, cuando lo haces contra Moisés, lo haces contra Dios. Pero fíjate lo que pasa. Este grave pecado tiene una grave consecuencia. 14.700 hombres son tragados. Increíble. Por esta murmuración, queridos hermanos, ver cómo Dios trata el pecado y con qué gravedad nuestro Dios nos muestra cómo va a tratar con el pecado. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 29-30. También habla el apóstol Pablo y da una lista detallada de pecados que cometen aquellas personas que están narrando ahí el apóstol Pablo, las cuales Dios abandona a sus propios deseos. Imagínate, ahí ustedes apuntan los versículos, por falta de tiempo no los voy a poder ir explicando, pero nada más como mera introducción para ver ¿qué estamos viendo? Las terribles consecuencias. Dios entrega a estos hombres de capítulo 1 de Romanos a sus deseos. ¿Cuáles eran sus deseos desordenados de estos hombres? Para que hagan sus propias voluntades, no las de Dios. Fíjate, otro propósito, para que hagan sus propios deseos, dice Dios, que los entregó a una mente reprobada. Y hay una lista de pecados, repito, fíjate, y entre ellos está la murmuración, y es llamado entre los que se encuentran el pecado, nuevamente, de hablar mal unos de otros. Pecados de fornicación están entre ellos. Imagínate, perversidad, envidia, homicidios, engaños, aborrecedores de Dios, inventores de males y murmuración. ¿Cómo no tratar con seriedad este pecado, querido hermano, querida hermana? En 1 Corintios 10, cuando Pablo habla acerca de la idolatría y cómo debemos cuidar, no caer en libertinaje, ahí también Pablo les dice, no deben murmurar. Está haciendo una excelente exposición de cómo Dios regala grandes y hermosas evidencias que sucedieron para que nosotros aprendamos de ellas. Y fíjate, los entrega a sus propios deseos, dijimos. Y ahí Pablo habla y hace un énfasis y trayendo a la mente ahora de la iglesia de Corintio, 14.700 personas, 14.700 personas murieron anteriormente. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Moisés y Aarón. Es un argumento serio. Estos murieron, perecieron por el destructor. El destructor es también mencionado como el ángel que allí en Egipto destruyó a todos esos primogénitos para que pudiera Faraón dejar salir ir a su pueblo. Perdón, para que Dios permitiera, para que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Pero bueno, vamos ahora, ahí también Filipenses nos habla en el capítulo 2:14, ¿qué dice Pablo? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Las escrituras, el pecado de la murmuración, por más que parezca inofensivo, las escrituras lo van a presentar como un pecado seriamente, y que tenemos que entenderlo, queridos hermanos, en esta mañana. No es porque haga un mayor énfasis, pero es necesario entender cómo Dios mira el pecado, no como nosotros creemos que es el pecado. Ahí el apóstol Pablo también le dice a la iglesia de Filipenses que ellos tienen que hacer todo sin murmuración, una actitud. Y los destinatarios de Santiago también estaban sufriendo esto, queridos hermanos. Las consecuencias de la murmuración, queridos hermanos, ¿qué estaba pasando en estos capítulos? Hay un fuerte énfasis en toda la carta acerca de la murmuración. Ustedes han venido leyéndolo desde el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? Ahí dice que discriminaban a las personas, aquellos que querían ser religiosos, aquellos que se creían religiosos, queridos hermanos, creían que tenían un celo por Dios, pero no podían refrenar sus propias lenguas. En el capítulo 2, también en el versículo 1, nos habla sobre la parcialidad de cómo discriminaban
personas por cuánto dinero tenían. Es increíble. Esto se estaba dando dentro del contexto de la iglesia local, de ahí de Jerusalén. En el capítulo 4, bueno, antes, fíjense, también habla acerca de la ley de la lengua. Dice que la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y la consecuencia nos dice en el capítulo 3, versículo 14, nos dice que entre ellos había celos, pleitos, celos amargos. Capítulo 4, versículo 1, ¿cómo se describe esta iglesia? Que la situación entre la iglesia con guerras y pleitos. Desde el capítulo 2 al 4 hemos visto que Santiago, que ha tratado directamente con estos problemas que se están dando en la cultura de aquella iglesia, en la conducta de la vida diaria comunitaria dentro de la iglesia local. Hoy no podemos ignorar esto, queridos hermanos, estos 11 y estos capítulos del 2 al 4 y versículos del 11 y 12 que hoy vamos a estudiar. Aquí vamos a ver cómo se aterriza totalmente esta actitud, hablando ya directamente Santiago, y les va a hacer un énfasis muy fuerte para que dejen, no les sugiere solamente por si quieren o si ya no lo quieren hacer, sino que empieza el versículo 11 con un mandato y les va a decir de no burlar, no calumniar a otros. Ese es un problema que tenemos nosotros que atender. Queridos hermanos, ahí, por ejemplo, en el versículo 11 dice así: hermanos, hablar mal de otros. Dice, no murmurar. Es algo interesante que debemos entender, que por causa de la murmuración está incluida, ¿sí?, entre líneas y entre pensamientos. La canción decía manera de pensar y de hablar. Debemos cuidar nuestro corazón porque eso estaba sucediendo en esa iglesia. ¿Queremos que esta iglesia crezca sanamente? ¿Queremos que esta iglesia se reproduzca sanamente? Amén. Entonces nosotros tenemos que empezar a crecer sanamente también. Entonces, hablar mal de otros, ¿es un pecado grave? Sí. Amén. Es un asunto serio, por ello debemos hacer lo que Santiago nos va a retar esta mañana. Te va a animar, te va a exhortar y nos va a dar razones. Sí, apenas empezamos, Dice, ¿por qué no debemos murmurar? La pregunta que debemos hacer en nuestro corazón. ¿Por qué no debemos calumniar? ¿Se acuerdan la primera pregunta que les dije que debemos tener en la mente? ¿Por qué? Razones. ¿Por qué no debemos hablar mal de otros, queridos hermanos? Hace un momento les acabo de dar los motivos, porque queremos crecer sanamente, somos ellos. Queridos hermanos, el primer punto dijimos, ¿por qué hablar mal de otros es una transgresión directa a la ley de Dios? Versículo 11, hermanos, no murmuréis unos de otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, no murmura de la ley, sino que juzga a la ley, ¿no? El que murmura de la ley y juzga a la ley. Hasta ahí. Vamos a una pausa ahí. Esta declaración, aunque nos parezca que puede ser simple cuando la escuchamos, no lo es, querido hermano y hermana. Pone en evidencia cuando nosotros hablamos, murmuramos. No es una acción, sino son. Muchas veces pensamos que estamos viendo dos acciones, pero ¿qué pasa? Es una acción simultánea. Atacamos y atentamos en contra de la ley de nuestro Dios, y atentamos en contra de nuestro prójimo, sino que también estamos siendo nosotros transgresores de la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es aquí el problema que nosotros tenemos que entender? El contexto que está sucediendo este pecado, el contexto que está pasando esta difamación. Alguien, y cuando hacemos nosotros normalmente esto, porque no cumplimos correctamente con lo que Dios ha mandado, es algo totalmente grave. Entonces tenemos que poner atención en lo que aquí Santiago está explicándonos. ¿Difamamos a alguien? ¿Qué hacemos después de que hacemos eso? ¿Qué nos parece cuando pasa eso en nuestro corazón? Cuando pasa eso en tus pensamientos.
¿Te viene a la mente que estás cumpliendo o estás incumpliendo los mandamientos que Dios te ha dado en su palabra? Cuando yo estoy murmurando, no estoy cumpliendo. En contexto, repito, ¿dónde se está llevando, queridos hermanos? Dentro de la iglesia de Dios. ¿Y cómo empieza el versículo 11? ¿Cómo empieza? Hermanos. Querido hermano, querida hermana, se escucha fácil decir esto, ¿cierto? Pero hoy, ¿qué celebramos? Hoy celebramos la cena del Señor. Hoy conmemoramos un mandamiento que también nos ha dado a la iglesia: hacer esto en memoria de mí. Queridos hermanos, hay que entender cómo Santiago, en el capítulo 4, en los primeros versículos, cómo arranca diciéndoles: almas, ¿qué? Adúlteras. ¿A quién le está diciendo eso? A la iglesia. Ahora, más adelante cambia y ahora les va a decir hermanos. Hay un cambio de tono. Hay un cambio totalmente a los destinatarios. Les llama hermanos, no murmuréis. El que murmura del hermano, el que juzga a su hermano, no solo hace este énfasis Santiago, que tiene considerados a los oyentes hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Hermanos en Cristo. Aquellos que han puesto su fe en su Señor Jesucristo. Sino que también de una forma, al hablar de esto, ¿qué crees, querido hermano? Debemos nosotros reaccionar a cómo estamos tratando al que está sentado a un lado tuyo. ¿Realmente estamos tratándonos como hermanos? ¿Cómo debemos tratarnos? ¿Cómo es la relación que debemos tener unos con otros? En el momento que cada uno de nosotros, queridos hermanos, creímos, en ese momento que nosotros creímos en nuestro Señor, que fuimos salvos. Nosotros, en ese momento, querido hermano y querida hermana, nosotros que pusimos esa fe en nuestro Señor y Salvador, nosotros fuimos rescatados de la mala manera de vivir. Entonces, yo quiero que tú pienses y que tú veas de qué manera tenemos que pensar de nuestros hermanos. Tenemos que pensar cada uno de nosotros como, esta palabra nos lo dice, como familia. Aquí habla un principio muy importante: debemos darnos un trato como familia. Para esto te quiero llevar a la carta de Filemón. Vamos a la carta de Filemón, nada más vamos a tocar tantito ahí el versículo 16. Porque ¿qué habla esta carta? Habla de algo hermoso, habla de algo precioso, del amor, del perdón. Una manera tipificada ahí donde podemos ver cómo Dios nos muestra cómo somos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo? Con un ejemplo claro. Se describe esta bella historia que Filemón era un esclavo y huye, ¿no? Pero huye, ¿y qué crees que pasa? Se convierte. Pablo, no olvidamos que ahí le dice Pablo Pablo le dice a Filemón. ¿Alguien puede leer el versículo 16, por favor? 16. Ajá, por favor. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Que dice que ya no como esclavo. Ahora, ¿cómo lo tiene que tratar? Puede ser que él había oído con ese propósito, para que fuese a encontrarse con Pablo y Pablo lo trajera, ¿qué? Arrepentimiento. Para que Dios convirtiera a través de Pablo, ¿a quién? A este esclavo. Ahora Pablo le dice más adelante, la historia cuenta que le dice que tiene que recibir a este, pero ya no lo tiene que tratar como esclavo, sino como un hermano. Ahí cuando estábamos en el campamento familiar nos hablaron acerca del perdón. El perdón fue dado, ¿cuándo fue dado el perdón? Cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Dios, antes de la fundación del mundo, ¿sí?, planeó el plan de salvación, ahí ya estaban pagados todos los pecados de aquellos que te habían de transgredir. ¿Quién eres tú como para que tú le digas a tu hermano no te perdono? ¿Quién eres tú como para decirte a ti mismo no me perdono si ya está pagado el precio consumado? Ahí fueron pagados nuestros pecados, ahí fueron pagados el precio del perdón del pecado. No debemos hacer nosotros lo mismo. Bueno, queridos hermanos, en esta carta tan hermosa nos habla acerca de cómo hermanos amados debemos tratarnos como hermanos, repito, tener un trato familiar. Pero a veces, ¿qué se espera? Fíjate, lo que se espera es que te den un trato familiar. Ahora, con esto no quiero apelar
No quiero apelar al corazón del victimismo. Ay, pues es que el hermano, no quiero entrar en el tema. Yo quiero ir a la Escritura y la Escritura nos dice que antes era esclavo, le hizo un daño, se fue, se convierte. Ahora, ¿cómo lo debo de tratar? Ya no más, sino como esclavo, no, sino como hermano. Entonces, nosotros como hermanos, como familia, debemos darnos un trato. Fíjense, ¿cómo es el trato de una familia? Como padres y como hermanos debemos darnos amor, protección, apoyo, ¿no? En lugar de eso, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Jerusalén ahí con Santiago? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que se obtiene? Lo que estaba pasando, esta era una rebelión, porque era en contra de Dios. Había difamaciones y murmuraciones, queridos hermanos. Hay una estructura en este capítulo de Santiago. Todo este libro nos habla acerca de hermanos. Cuando va a hablar la palabra hermano Santiago, es porque va a hablar algo como un principio, va a hablar acerca de un mandamiento, va a hablar acerca de una enseñanza. Santiago lo recuerda cada vez que llama hermanos y cada vez que está usando esta expresión, repito, da una orden, un mandato. En cada caso, no nos deja lugar como para tener nosotros en nuestros pensamientos no querer sujetarnos a la voluntad de Dios, sujetarnos a la autoridad de Dios. Después de hacer estos argumentos, les dice, no murmuréis. ¿Para qué manda? Para que nuestros corazones sean movidos a la voluntad en obediencia a Dios. Les dice, no murmuréis. Es un imperativo, es una orden. Es algo que quiere corregir para los hermanos. Es algo que suceda. Es algo que espera que deje de suceder. No espera que deje... O sea, en su mente cuando les dice, no murmuréis, él dice, no voy a esperar que esto puede que no suceda alguna vez, o puede ser que dejen de hablar mal con unos de otros. No, él está pidiendo que esto tiene que acabar en ese momento, tiene que cortar. Porque ya está sucediendo, hermano. Este es un problema que está hablándoles para que haya un cambio, una transformación. Toda clase de problemas entre ellos se conocía, ¿sí? Estos destinatarios, queridos hermanos, eran mayormente, ¿quiénes eran mayormente? ¿Eran qué? Judíos cristianos, ¿cierto? Entonces, todos estos hermanos que se convirtieron al Señor estaban dispersos, ¿dónde? En toda Palestina. Ellos conocían la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios se consideraba también la murmuración. Y para esto, Levítico, capítulo 19, 16, ¿qué dice? Ahí, en Levítico, capítulo 19, 16, yo quiero que sepas que esa audiencia sabía qué es lo que Dios les había dicho antes de que esto se les exhortara. Y fíjate cómo Santiago trae a su mente, trae luz, porque no solamente Santiago está hablando con su autoridad, está hablando con la autoridad de parte de Dios. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Ellos sabían, no tenían que andar murmurando. ¿Quiénes tienen hijos, hermanos? ¿Quiénes hemos sido hijos? Ahora, ¿cuántos han sido de los que tienen hijos? Son padres, pues todos los que levantaron más tienen hijos, y los que hemos sido hijos hemos tenido padres. ¿Cuántas veces se nos ha llamado la atención? ¿Cuántos de nosotros se nos anima, se nos exhorta, se nos dice? ¿Y qué respondemos? Como padres hemos sido hijos, y como hijos hemos dicho, sí, ya está. Sí. ¿De qué manera nosotros, el día de hoy, podemos entender eso? ¿Cuántas madres no dicen, no me regales nada? Decía nuestro pastor Aiki que el año pasado el mejor regalo para una madre es la obediencia. ¿De dónde sale ese deseo? Del corazón de Dios también. Cristo Jesús dijo, si verdaderamente me amas, ¿qué dice? Hacer obras de caridad. Hacer grandes proezas. No, dice, obedezca a mis mandamientos. Este es uno de ellos. Mira, nosotros tenemos que entender que nosotros, a gran distancia de la audiencia principal a nosotros, tenemos el mismo conocimiento de Dios. Querido hermano, querida hermana, necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo hoy, cómo lo estamos realmente queriendo desarrollar en nuestras vidas. ¿Qué hay diferencia entre lo sé y lo hago? ¿Qué distancia hay entre conocer a Dios y conocer de Dios?
¿Qué entendemos nosotros entre escuchar y hacer? Muchas veces queremos hacer, pero no queremos primeramente ser obedientes. Queridos hermanos, esto es algo que todos y cada uno de nosotros debemos entender, porque el saber mucho de Biblia, el tener apariencia de piedad, no nos da la madurez espiritual. ¿Qué es lo que está Santiago tratando de explicar desde el capítulo 1? Capítulo 1 es todo el compendio de toda la carta, es como un resumen ahí chiquito. Incluso Santiago, dicen por ahí vulgarmente, tantos caños pisó en su época que muchos, incluso reformadores, le llamaban la epístola de Pablo. Imagínate, queridos hermanos, tiene mucha importancia esta carta y estas palabras, porque a todos nos pone en la mira. No hay uno solo que se escape de esto. ¿Dónde está la madurez? ¿Dónde se describe la madurez? Es lo que debemos preguntarnos en esta mañana. El que murmura del hermano y juzga al hermano, dice el texto del verso 11, la segunda parte. Murmurar significa ¿qué? ¿Qué significa? Literalmente, hablar en contra de. Describe calumnias, críticas, desprecio, necedades. Y no necesariamente es hablar algo falso, que puede ser, sino también puede ser algo que es verdadero. ¿Sí? Así tengas también tú la razón. Yo cuando leí esto, hermano, estoy aquí por la gracia de Dios. No estoy aquí porque yo sea perfecto. Porque, como dijo Pablo, yo soy el primero más grande de todos los pecadores. Esta carta me trajo a mí el día de hoy, les agradezco por la oportunidad, porque me trajo a mí mucho entendimiento de qué es lo que tenía que cortar inmediatamente. Porque a veces decimos, fíjate, es tan engañoso el pecado de la murmuración, es algo tan seductor. ¿Dónde crees que nace? Y fíjate cómo es Dios tan hermoso, que te lleva a mirar ahora tu corazón. Hace rato que nos llegó a mirar, ¿qué dice Dios acerca de el pecado de la murmuración? Fuimos al Antiguo y fuimos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo Dios nos lleva a nuestro corazón. Acá, bueno. Querido hermano, a decir, mi corazón ya está limpio, ¿sí? Porque debemos hacerlo cada mañana con la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, llénense de su palabra. Llénense de su palabra para que la palabra de Cristo muera abundantemente entre vosotros. Querido hermano, el corazón es perverso y es totalmente tu peor enemigo y vive en tu corazón. Otro enemigo es el diablo. Otro enemigo es este mundo, la sociedad que está gobernada por corazones totalmente esclavizados por Satanás. Pero ahora Dios te dice, estás en un campo de guerra, estás en un campo de batalla, pero la pregunta es la siguiente: si estuvieras en una guerra allá en Irak o en las guerras que has visto en televisión, ¿cómo estarías? ¿En el celular? ¿O estarías agarrando tu fusil mínimo, aprendiendo a cómo tirar? ¿Estarías preparándote para poder salir a la batalla y cumplir con la misión? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Por qué si ya tenemos todo, no estamos haciendo lo que debemos? Queridos hermanos, hermanas, es porque nuestro corazón es nuestro más grande enemigo, vive en tu corazón. Una vez le preguntaron a un gran teólogo, ¿cuál es el problema más grande que enfrenta su iglesia? Dice, lidiar con la oveja que vive dentro de mí. Yo soy esa oveja y esa oveja se va conmigo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y tengo que estar sufriendo todos los días porque se revela en contra de la voluntad del Señor. Entonces, querido hermano, querida hermana, hay que ver y entender que este corazón disfraza la murmuración, y fíjate cómo se disfraza en el lugar más alto, por Dios, perdónenme, pero no es exageración. Quiero entenderlo desde una forma para que pueda transmitirlo. Imagínense, en las reuniones de oración, que es lo más santo, lo más sagrado, dice Jesús, ahí donde estés en los secretos, cierra la puerta y que nadie entienda lo que estás hablando con tu Padre en los secretos, ni tú mismo sepas lo que estás hablando. Ahí, cuando oras, se disfraza el pecado de la murmuración y llega a tu vida y te dice, fulanito de tal, quiero orar por él. Y ahí te saca todo lo que quería decir, pero disfrazado de piedad. Qué terrible, queridos hermanos, queridas hermanas. Pero Dios es grande en misericordia, grande, porque era para que termináramos culminados en este momento y fuéramos tragados con esos 17,400 hombres. Pero Dios ha manifestado una gracia el día de hoy a través de Cristo. Cristo en esa cruz sufrió la ira de Dios, el poder más grande de la ira que
Dios ha descrito sobre toda la Escritura no se describe con tal magnitud en la creación, sino en la cruz de Cristo. Cuando Él murió, Él pagó por el perdón de nuestros pecados, porque Cristo fue el que murió. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que sufrir por nuestros pecados. Pero Cristo lo hizo y consumado fue. Pecados fueron pagados. ¿Ahora lo crees? La pregunta es, ¿cómo sé? Como dice Santiago, vamos a hablar de esa fe, porque nadie puede cuestionar lo que no ve el corazón. Lo que solamente Dios puede juzgar es el corazón. Pero eso Dios nos está llevando a entender el corazón, porque solo Él lo conoce. Nosotros que juzgamos los hechos, juzgamos las acciones, pero no podemos juzgar el corazón. Las tablas de la ley las trae ese Moisés, ¿no? Una hablaba de tu relación con Dios, que nadie puede juzgar, pero la otra que crees Dios la dio para que podamos saber cómo podemos juzgarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay otro disfraz que se disfraza en ocasiones como celos. Celos santos. El celo bonito es el que dice la verdad, pero que critica. Enseñó fulanito de tal cosa. ¿Cómo lo escuchas? Con la actitud de Tesalonicenses, capítulo 17, 11. Ellos tenían una actitud correcta con mansedumbre, escuchaban, pero iban a su casa y ponían a prueba totalmente lo que habían escuchado. ¿Por qué decían de bien de parte de Dios ese hombre? Está hablando la Escritura. Puede ser que haya verdad. Entonces, queridos hermanos, hay una realidad y se disfraza en un celo por la palabra de Dios. Ese celo del teólogo. También quiero hablar del disfraz de la convicción. Esta es mi convicción y empieza a murmurar. Empiezas a hablar, no estoy de acuerdo con este fulano, no estoy de acuerdo. No. Usurpamos el lugar con el pretexto para comenzar a murmurar de otra persona. ¿Qué empezamos a usurpar? El lugar de Dios. No estoy de acuerdo. Murmurar del hermano y juzgar del hermano. Esta palabra juzgar tiene doble sentido de uso de la palabra. ¿A qué me refiero con un doble sentido? Aquí está Santiago usándola, la palabra juzgar en base a un uso legítimo de usar las Escrituras para una forma amorosa de confrontar una manera privada a un hermano en Cristo y corregirle. No está para nada en contra del segundo uso, que es el uso que entendemos que Santiago usa para juzgar. ¿Sí? Mira, repito, hay dos tipos de palabra que se usan. Santiago aquí la está usando como ¿para qué? Para que no calumniemos. Pero mira, Juan capítulo 7, 24 es la otra forma en la que les menciono que se usa para que nosotros, usando la palabra de Dios con verdad, con un juicio de Dios, de parte de Dios, o usando la palabra legítimamente, amorosamente, la usemos para corregirla. Aquí Juan, capítulo 7, 24, nos lo dice. Es una acción, una forma para usar y evaluar así lo que se presenta, ¿sí? Mira, es el hecho lo que vamos a juzgar, y dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Mi juicio, mi criterio, mi opinión, o lo que Dios dice en la palabra. Mira, segundo punto que vamos a hablar. Murmurar es un ataque directo a la ley de Dios. Entonces, hablar, dijimos, considerando el sentido en el que Santiago está usando esta palabra, de palabra juzgar. Es en el uso legal que realiza esta declaración condenatoria sobre una persona, lo cual los elementos que incluyen este texto, querido hermano, se evidencian. Hablar de la ley de Dios, hablar de hacerse el juez, o de hacerse o ponerse en el lugar del juez, y describe a Dios como el dador de la ley. Entonces, siguiente paso, el versículo 11, estamos en el versículo 11, pero en la sección B y C, dice así este argumento que va a usar Santiago. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. El argumento es una transgresión directamente a la ley de Dios. No importa tan piadosos podamos ser, no importa qué tan disfrazados podemos nosotros espiritualmente podemos nosotros aparentar, ¿sí?
sino que nosotros no podemos decir tengo este celo y por eso hago lo que hago. No hay justificación. Murmurar y es un ataque directo a la ley de Dios. ¿Qué implicación tiene esto, querido hermano, querida hermana? Es algo que nosotros tenemos que entender, lo que está Santiago diciéndole a la iglesia, primeramente para que nosotros podamos entenderla hacia nuestras vidas. Cada uno lo debe entender de esta manera. Está murmurando, yo estoy actuando en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Esto es algo bueno? ¿Esto es algo que está sucediendo y es algo bueno? ¿O es algo que ustedes creen que más o menos pues, es algo como que no tiene relevancia? Ya vimos que es algo condenatorio, es algo difícil. Pero, ¿hay una sola acción? No. Se lleva a cabo de una manera donde Santiago no describe dos actos, repetimos hace un rato, sino que es lo que describe Santiago, son dos acciones que se llevan a cabo en una sola acción, repito. ¿En qué momento que yo murmuro, que yo acabo a mi hermano, estoy transgrediendo la ley de Dios? ¿En qué momento? ¿Cómo es eso que murmuro y luego juzgo la ley de Dios? La idea es esta, que cuando murmuramos, estamos hablando en contra de la ley de Dios, ¿cierto? Bueno, en este momento, pregúntate, ¿nuestros hechos, nuestro corazón, está mostrando, lo está enseñando a la luz Dios para que lo mates, lo erradiques, lo quites? La murmuración revela que no, que amamos la ley de Dios, que no está nuestro celo realmente de la ley de Dios, de ser obediente a la ley de Dios. No está nuestro deleite en la ley de Dios. ¿Qué dice el salmo tan famoso que dice, no es una canción, deleítate en el Señor? Deleítate en el Señor. ¿Por qué? Porque me gustaría que todos los peticiones de nuestro corazón así sean, ¿no? ¿En dónde está tu deleite? ¿En lo que te dé o en lo que realmente es el Señor para ti? Entonces, debe haber una sujeción a Dios y a su palabra, por lo tanto. Entonces, Santiago habla de la ley. ¿Por qué habla de la ley? Porque, mira, en Levítico 18:18, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta carta se escribe, ¿sí?, a hombres que estaban regados por todo Jerusalén, en Palestina, fuera de Palestina. Ellos estaban dispersos, ellos entendían la ley como la Torá. Yo quiero que tú entiendas cómo ellos estaban viviendo, cómo ellos entendían. Ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero era para ellos la Torá. Entonces, ellos tenían en la mente este capítulo de Levítico 18, versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios siempre ha provisto para su pueblo. En aquella época era el pueblo de Dios, Israel, pero ahora nosotros como iglesia también Dios nos ha provisto de una iglesia. Y no solamente de una iglesia, sino también de hombres y mujeres que pueden edificarse unos a otros. Entonces nosotros entendemos ahora por la palabra de Dios, y es así como el Señor Jesucristo resume la obediencia a todos aquellos mandamientos que tienen que ver con el daño al prójimo. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que Santiago quiere decirle a la audiencia principal para que esta audiencia principal responda en obediencia? Porque eso es lo que él espera. Quiere traer a la luz de sus corazones cómo ellos pueden, a través de la palabra de Dios, a través de la espada del Espíritu, matar el pecado. ¿Y cómo es? De esta manera trae la Escritura a su mente y les trae este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo tengo esto en la mente, entonces antes de pensar y de hablar, voy a ser pronto, porque aunque tenga las bocas cerradas, puedo estar en mi corazón. Ya han escuchado el término acá en México que dicen, está muerto. A veces eso se llama cortisol, le dicen las nuevas personas, o estrés, o ese se llama pecado que está destruyendo. No se está destruyendo. Eso tiene que ser erradicado. O matas el pecado o te mata a ti. Levítico 19 también abre ese capítulo para combatir el pecado de la imparcialidad y discriminación. Identifica la situación que tiene que remediar por medio del amor y recordarnos, Levítico, que no solo se trata del amor sobre el trato amoroso, sino que también habla de la parcialidad. Este era un problema que vivía en la iglesia de Santiago. Estaban los ricos menospreciando a los pobres y los pobres se victimizaban y también odiaban a los ricos. Entonces era un problema que había entre ellos y no se estaba glorificando a Dios en medio de ellos.
Cada quien buscaba lo suyo propio. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros atacamos a alguien, ¿qué hacemos? Cuando murmuramos a alguien, ¿qué estamos haciendo? No andarás chismeando, dice Levítico 19:16, entre tu pueblo. Esto es lo que está trayendo, que dejó la Torah, que dejó la ley, que les está trayendo a la iglesia de Jerusalén para que ellos tengan en su mente y cambien ese pensamiento. No hagas nada en contra de tu prójimo. No hagas nada en contra de tu prójimo. Atacar a alguien es atacar la ley de Dios. Y precisamente la ley de Dios nos dice que debemos dejar de murmurar. En el Nuevo Testamento también, en el capítulo 7, versículo 1, vamos ahí para ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué dice? Capítulo 7 de Mateo, versículo 1, dice, no juzgues, ¿para qué? No sean juzgados. En relación al peligro de qué? De que tú mismo seas expuesto el día de mañana recibir un trato injusto. En el capítulo 14 de Romanos, versículo 1, también el argumento dice Pablo que no debemos nosotros entender que nosotros somos la autoridad. Aquí en la iglesia, ¿quién es la autoridad, hermanos? Amén. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Lo que tú crees, lo que tú piensas, tus opiniones? Una vez fuimos a una conferencia con nuestro hermano y un hombre dijo, todos tenemos opiniones. ¿Y qué tienen las opiniones en común con los axilas? Pues que las dos apestan, ¿no? Entonces, la autoridad de Dios, esa autoridad no son nuestras opiniones. Creo que la única que se rió fue la hermana, porque como que se entendió el chiste. Pero soy malo contando chistes. Pero bueno, en Romanos capítulo 14, versículo 1, el argumento es, tú no eres la autoridad. En 1 Corintios 4, 5 también te dice algo muy parecido, querido hermano, querida hermana. Otro argumento, fíjate, Pablo, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos argumentos llevamos? O sea, que nos lleva apuntados ahí, luego me dice, ¿no? Pero mira, yo quiero no convencerte, yo quiero que tú entiendas que a veces Dios clama, ruega a través de hombres. Pero mira, quiero que tú entiendas y pongas tus ojos en Cristo. Ignoramos muchas cosas, por eso debemos entender que no debemos juzgar antes de tiempo. Dios conoce nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, también las conoce ¿quién? Él puede evaluar tu corazón, Él puede evaluar tu entendimiento, pero nosotros no podemos hacerlo. Totalmente sería injusto si yo quiero hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer, queridos hermanos? El día de mañana van a venir personas. El día de mañana Dios te va a poner una persona y te va a llegar con achaques de quererte contar algo. Pero ¿qué debes hacer tú, querido hermana, querido hermano? Nosotros tenemos que entender que debemos sujetarnos a la ley de Dios. Sujetarnos a lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra de Dios, así como Santiago les estaba diciendo a él y les estaba dando estos argumentos. Hablar mal de otro es algo malo, es algo terrible, es algo valioso que nosotros entendamos esta idea. ¿Por qué? Porque no podemos disfrazar nuestro realmente ser lo que decimos que tenemos por Dios. No podemos disfrazar nuestro según anhelo por orar por nuestro hermano o aparentar una piedad que no realmente es justa y buena delante de Dios. Dios conoce totalmente todos nuestros corazones. Dice el Señor, no andarás chismeando. ¿Dónde? Entre la iglesia de Dios, entre el pueblo, no andarás. ¿Por qué? Dice, no tendrás un atentado en contra de tu hermano. Cuando yo murmuro, ¿contra quién atento? Primeramente, contra mi hermano y después contra Dios, como lo hicieron aquellos que murmuraron en el desierto. Cuando caminamos, ¿cómo caminamos? Nuestro andar, ¿cuál es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro andar? Somos como quien escribe una carta y con el brazo va borrando todo. A veces decimos, volvemos como patos, gruñimos como patos, pero ¿qué somos si hacemos eso? No, somos seres humanos, somos cristianos salvados por gracia de Dios. Entonces debemos caminar, debemos hablar y debemos pensar, como les decía a los niñitos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Ah, no, pero este es religioso. Ah, no, este es aleluyo. Dale gracias a Dios que te dicen así, que te identifican y que un inconverso puede entender que eres un hijo de Dios, porque en esto conocerán que son hijos de Dios. Una semana antes del campamento vimos ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, cuando nuestro pastor nos hablaba, pues estamos pasando por el libro de Hechos, y es un corazón que explota por pasión por predicar a Cristo. Esa carta es hermosa.
Y ahí le hablaba por primera vez a los cristianos, pero ¿cómo crees que se los decían? Ese aleluya. Así como te lo dicen a ti, así les decían, ese cristiano. Pero ¿qué pasaba? Yo iba a la iglesia de un amigo que de repente te daba miedo hasta comer, reír, porque tampoco es exagerar. Es que tenía un equilibrio, pero también él prohibía que comieran, que sacaran el teléfono, porque tampoco no es tiempo para hablar. Si alguien se muere, no vas a ir a resucitarlo, tú no eres Jesucristo, discúlpame, pero Cristo ya lo hizo. Ahora nos ha dado la ley, su palabra, para que por medio de ella creamos, y esa es la evidencia más grande de tu vida, como el milagro más grande que Dios expecta el día de hoy, que tú creas y que tú te conviertas. Si ya lo hiciste, también es el milagro más grande que Dios está haciendo a través del Evangelio, a través de su palabra. Hoy debemos entender que no se trata de venir a la iglesia con miedo, con un temor como un perro que está amarrado a Dios. Debemos entender que venimos a la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, y debemos saber cómo comportarnos. De tal manera que te digo que en esta iglesia no podías ni siquiera ver ni voltear hacia un lado porque todos estaban espantados, porque desde arriba les decía, mira, ese ya se durmió. Si ese se durmió, lo hacía públicamente. Entonces decía, no es cristiano, ¿cómo se puede dormir un cristiano? Escuchando la palabra, decía, esa es la que se la pasa riendo. Y desde arriba los criticaba, ¿no? Yo decía, o sea, qué cosa, hay que mantener un equilibrio. No es lo que yo crea, lo que yo diga, como yo quiera que los hermanos trabajen. Es confiar, tener compasión, tener paciencia, porque la obra es de Dios y nosotros solamente somos llamados a regar. Otros sembraron, otros van a podar. ¿Y qué crees? ¿Dónde está tu satisfacción? ¿Dónde está tu plenitud? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu confianza, tu denuedo? En ser colaborador, simple y sencillamente porque te tomó por digno. ¿Tú quién eres para que Dios te haya tomado por digno de ser un soldado? Estás en las filas del Señor. Querido hermano, querida hermana, que esto te lleve a tener una reflexión. Ya me salió el texto, pero el punto es ese, querido hermano y hermana, que nosotros entendamos que si alguien llega a tu vida y te dice, vengo con una murmuración, hablemos mal del pastor. No, pastor, también tiene que es necesario. ¿Qué debemos hacer? No admitas, dice ahí, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice, contra el anciano no admitas acusación, sino, ¿qué dice? Con 2 o 3 testigos. Claramente todos los que estamos acá arriba estamos en el escrutinio público, todos nos están viendo, todos están ahí viendo a ver a qué hora te equivocas, ¿no? Y más si te exhortan de esta manera. Seguramente ha de ser como el oso, pero ¿sí me siguen? Entonces no se trata de que caiga. Hebreos dice, oren por sus pastores. ¿Quién es el que tiene las heridas? El buen guerrero, el que ama. ¿Sí me sigues? El que viene y te dice, hermano, cambie con amor, te lo dice porque quiere que ama. Deberíamos besar los pies de esas personas, no que, ya no le hables a la hermana sangría, no, esa ya tiene aburrido, pura Biblia, hermano. No, es mejor que te llamen cristiano, que te llamen un inconverso, que te llamen pato, ¿no? Querido hermano, querida hermana, cuando alguien venga a tu vida y te diga, vengo a hablar de mi autoridad, mira, ya viste que hizo esto, ya hizo lo otro, no me gustó cómo tomó esta decisión. A ver, tranquilo, a ver, calla, ora por él, vente, híncate en este momento, oremos juntos, hablemos tú y yo, primeramente. Y si ves que la Biblia dice que el hermano dijo una herejía, ámalo. Ve con mansedumbre, con amor, agarra la Biblia, lo estudias previamente, vas y dices, hermano, ¿qué dice aquí? Es que mire, usted dijo y hizo esto. Y lo amas, porque él necesita de ti. Te necesitamos, todos necesitamos unos de otros. Es la forma en la que Cristo combate el pecado de la murmuración. No hablen mal unos de otros. Ahora dice también, exhortaos, enseñaos, animaos unos a otros. ¿Qué prefieres? ¿Un amigo que te diga una mentira, que te haga reír, que se pare aquí como un bufón y te haga reír toda la tarde? Y que te vayas a tu casa y no sepas ni cómo matar tu pecado. ¿O prefieres un hombre de Dios que venga y te muestre tu corazón? Porque cuando habla la palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios que te está metiendo hasta lo más interno de tu ser y lo saca por atraer las intenciones de tu corazón y te muestra. No es el hombre de enfrente, es lo que está haciendo Dios a través de ese hombre, es un vínculo solamente. Y lo hace a través de su palabra. Entonces, querido hermano, yo quiero que tú sepas esta tarde que hay que disciplinarnos, aplicar y ejercer como familia el amor. Y como
nosotros tenemos en mente, hoy tenemos que empezar a hacerlo desde casa. Tenemos que sujetarnos a la autoridad de Dios. Tenemos que permitirnos ese deseo de seguir creciendo y avanzando en la enseñanza que Dios nos ha dado a través de este versículo. Nosotros debemos atender, correr y buscar para que Dios a través de su palabra nos ayude. Y ahí en casita, si eres hijo, si escuchas a tu padre, o tú como padre, si escuchas a tu esposa, unos a otros, anímense, guarda silencio. Imagínense esa ilustración que hay en Facebook, ponen 4 cerillitos así prendidos. Prendes uno, inmediatamente se prende otro y así, ¿no? ¿Cómo pagamos el pecado de la murmuración? Pues quitando un cerillito, ¿no? Si no sabes cómo atender el pecado, y que la persona... Pero si yo solamente ahora, vamos al otro lado del asunto, si yo nada más digo cállate, pero no lo edifico, entonces, ¿qué necesito? Aprender cómo llevar a la persona a ver qué dice Dios, desde cuándo la Escritura nos habla acerca de cómo Dios mide el pecado, y ahora nosotros traer a esa persona a la luz de su corazón para que él pueda mirar cómo Dios está mostrando cómo está faltando a la ley de Dios. Porque decimos que es una transgresión el hablar mal de otros. ¿A quién? A la ley de Dios. Entonces, pero tú que juzgas a la ley, pero es un, si lo traducimos correctamente, no es que esté incorrectamente, pero bueno, las escrituras también nos lo enseñan que a veces nosotros debemos traducirlas como se escribieron en los lenguajes más cercanos al original. Y en el original, este pero es como un y que está traducido como una conexión o como algo que añade y da más razón. Se habla para que nosotros entendamos que juzgamos a la ley si nosotros no evaluamos la ley, no la entendemos, no conocemos la palabra de Dios, porque aquí es un grave atropello a la palabra de Dios, a la ley de Dios. No eres hacedor de la ley, no eres cumplidor de la ley. Entonces, ustedes ya estudiaron el capítulo 1. Uno de esos capítulos deben tener subrayado este versículo donde dice no ser solamente, sino tan solamente. Entonces, debemos ser hacedores, no tan solo oidores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos ser hacedores? ¿Cómo ser juntos para hacer la palabra de Dios? Como cantábamos, tengo ese anhelo en el corazón. ¿Quién tiene ese anhelo en el corazón esta mañana? Dios dice, vamos a ver esas obras, vamos a hablar de la fe que dice, vamos a ver las obras, porque es unas obras. Una fe sin las obras es una ¿qué? Muerta. Entonces, Santiago trae a la luz a los corazones de estos hombres religiosos, ¿sí? Este terrible pecado de la murmuración a sus mentes, está sacándolo a la luz. Pero fíjate qué hermoso es Dios que nos ha traído a nosotros también, como ahora en este momento de la historia, a nosotros como iglesia, para que la palabra de Dios no la menospreciemos, no menospreciemos la autoridad de Dios, sino que nosotros entendamos lo complicado y lo difícil que es la murmuración. Entonces, ¿cómo nos quejamos de jueces corruptos? ¿Cómo nos quejamos de gente que realmente no describe ser un juez realmente justo? ¿Cuántas veces ustedes han estado viviendo atropellos por personas que realmente no son lo que dicen ser y ustedes son víctimas del pecado de otros? Nos ponemos nosotros en el lugar de jueces y no somos hacedores de la ley. Y somos como aquellos que nos transgreden. No estamos cumpliendo la ley de Dios cuando nosotros también murmuramos. No somos nosotros el juez. ¿Quién es el juez? Cuando nosotros juzgamos, te estás poniendo en el lugar del juez. Y en otros casos, hasta como verdugo, porque no digo ya fuiste tú el jurado. O sea, jurado, juez y verdugo. O sea, ya lo mandaste, ya lo entregaste a Satanás como los ponertes. Entonces, ¿qué Dios hacemos? ¿Encender fuego para que se muera? No, de ninguna manera, queridos hermanos. Mira, un comentarista dijo lo siguiente: en el tribunal, el juez debe ser imparcial. Al evaluar las evidencias, debe ser justo al aplicar la ley y dictar la presencia, ¿sí?,
y dictar, perdón, la sentencia. El difamador, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos. Evita hablar. Generalmente no se preocupa por conocer los hechos. Evita hablar en frente del acusado. Pone a un lado la ley del amor, actuando como juez, autoestableciendo formular su propio veredicto. Fíjate, también el pastor, cierro paréntesis, el pastor John MacArthur dice acerca de esta frase lo siguiente, abro paréntesis, dice: el que hace caso omiso de la ley de Dios, en realidad afirma ser superior a la ley de Dios y afirma no estar sometido a ella y a su autoridad. Por medio de esta horrible falta de respeto, los pecadores juzgan a la ley como indigna. A su atención, afecto, obediencia, sumisión a todos los que blasfeman en contra de Dios. Todos los evangélicos decimos solo escritura, pero realmente todos y cada uno de nosotros, realmente solo la escritura es para nosotros autoridad. Realmente las escrituras son para nosotros esa sujeción a nuestro Dios. Versículo 12, vamos a terminar cerrando. Voy a apurar porque les pido una disculpa. Versículo 3, punto número 3. Hablamos mal de otros, negamos la autoridad de Dios. El último punto, ya terminamos. Perdón, pero miren, 3 cosas importantes que debemos tener en cuenta, y esto es horrible. Mira, dice así: uno solo es el dador de la ley, que pueda salvar y perder, pero, ¿qué dice al final? Pero tú quién eres para que hagas, para que juzgues a otro, perdón. Ahí esta palabra, otro, está traducida como, en la Nueva Versión de las Américas, si alguno de ustedes la trae, ¿no la trae? Bueno, viene traducida como prójimo. Hay algo importante en este texto que debemos llevarnos a casita, y lo voy a hacer muy rápido. En Deuteronomio 32-39 dice: yo hago morir y hago vivir. En Samuel, en segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 9, dice: Ana ora al Señor y dice: el Señor mata y Él da vida. Mateo capítulo 10, versículo 18, el Señor Jesús dice: temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo vivimos anteriormente? Calumniábamos, juzgábamos, murmurábamos de otro. Esto implica una sentencia condenatoria. Implica algo horrible en nuestras vidas, queridos hermanos. Es exclusivo de Dios. Es un desprecio a Él y permanece solamente a Él. Para que a todo lo largo de las Escrituras entendamos esto, que solamente Dios es el dador de la ley y Él es el único que puede juzgar, Él es el único que puede dar vida y el único que la puede quitar. En todo el Antiguo Testamento está la palabra mi ley, mis estatutos. Nosotros tenemos que entender que toda la Biblia, también en el Nuevo Testamento, habla exactamente de eso. Versículo 12 dice: puede salvar y puede perder. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, debemos entender que debemos saber que en ningún otro nombre hay salvación, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que nos ha salvado, el único que nos ha ayudado, el único que nos ha amado, a pesar de que toda la humanidad no dio un centavo por nosotros, y dio toda la vida por nosotros. Nosotros debemos entender y hablar y entender y sujetarnos a la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios entre nosotros, y solamente eso. Solamente Dios es el único soberano, el todopoderoso, el único que controla su creación, el único que puede juzgarla, el único que puede decir y hacer con su creación lo que quiera. Imagínate, querido hermano y hermana, si nosotros tomamos el lugar de Dios y empezamos a usurpar ese lugar que solo le pertenece a Dios, ¿qué podría esperar de nosotros en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer nosotros el día de mañana? ¿Cómo crecería la iglesia? ¿Cómo estaría la iglesia el día de mañana? ¿Qué estaríamos reflejando a los de aquí de Huimilpan y a todas las comunidades cercanas, a todo Querétaro y a todo el mundo? ¿Cómo saturaríamos iglesias bíblicas que no solamente tienen el nombre, sino que son el cuerpo de Cristo, porque la autoridad de su palabra, porque son bíblicas y que entienden el llamado que Dios ha hecho para ir hasta el último rincón de la tierra, para propagar su palabra, para que su palabra reine en los corazones, porque Dios es el Rey y Señor de señores? Queridos hermanos y queridas hermanas,
Debemos tener en cuenta este pecado y no dejarlo que siga creciendo entre nosotros. No hay manera, es terrible, es horrible, es condenatorio, es algo que tiene que acabar y que no podemos dejar seguir creciendo. Debemos entender que la palabra prójimo apela ahí a Levítico 19, verso 16, no andarás chismeando, ni andarás contra la vida de tu prójimo. Ya lo dijimos, ¿y tú quién eres? Dice Pablo, Romanos 14, 4 también dice, ¿quién te crees que eres? La realidad, detrás de todo esto, solo hay un orgullo. Es nuestro corazón. Tal orgullo traspasa, usurpa el lugar de Dios. Ya sabemos quién fue el primer orgulloso en la faz de la tierra. Ya sabemos cómo termina. Lo que debemos hacer es reconocer a Dios como lo que Él es y lo que es realmente, como el único juez justo, el único legislador, antes de hablar sobre la murmuración. Capítulo 4, versículo 10 dice, ahí un versículo antes del que estamos leyendo, humillaos delante de la poderosa mano de Dios. Y fíjate cuál es el propósito, para que Él os exalte, para que también Pedro lo sabía, tenía esto en la mente. Pero mira, no mira Pedro por falta de tiempo, pero mira, y cuando murmuramos hacemos todo lo contrario. No nos humillamos, sino nos sobreponemos y mira, nos ensoberbecemos y nos llenamos de orgullo. El autoexaltarnos, ponernos sobre la ley de Dios y sobre, ¿qué crees? Sobre Dios mismo. Por sobre toda persona, no nos importa nadie ni nadie de nuestros hermanos ni nuestra familia. Hablamos de nuestra propia justicia, queremos hacer lo que queremos, no consideramos a nadie, no queremos buscar realmente lo que Dios manda. ¿Qué debemos buscar? ¿Nuestra propia justicia o el amor del otro? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Buscó su justicia? ¿Nos condenó? ¿Nos destruyó? ¿O nos dio lo que nos merecíamos? No. ¿Qué hizo Dios? Nos amó con tal amor que aun siendo pecadores, el Cristo murió por nosotros. Nosotros debemos entender nuestra comunión como Dios manda. Hoy tuvimos la cena del Señor. De esa manera, entre nosotros, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros. No podemos nosotros entender y no podemos producir nada nuevo en una iglesia, no podemos construir nada nuevo que continúa promoviendo este pecado entre los miembros de una iglesia que va a sufrir el daño a lo largo, que puede llegar a esa división que apelaba a la primera de Corintios. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y los más cristianos eran de Cristo. Queridos hermanos, concluimos con esta pequeña reflexión. Ahí en tu lugar, tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está llamando. Hoy tenemos que saber qué es lo que Dios está hablando a tu corazón. Si fuiste pronto para oír, ¿qué es lo que escuchamos? Que la murmuración es una tragedia terrible en la iglesia del cuerpo de Cristo. Y Santiago lo hace de una manera magistral. Santiago da razones claras para dejar de hacerlo, dejar de practicarlo. Eso se tiene que acabar hoy, queridos hermanos. ¿Qué crees? Cuando habla del prójimo, no solamente se refiere a los hermanos, sino también a todos los que están a tu lado, hasta a los inconversos. No puedes hablar mal de nadie. Es lo que está hablando aquí. Esta razón, Santiago. Que Dios nos dé esa fortaleza para que podamos conformarnos y confrontarnos unos a otros, mismos también en amor, necesario para preocuparnos por quienes vienen a nosotros, queridos hermanos, con una murmuración para poder corregirlo con gracia. A veces evitamos hablar murmuración por miedo a que se nos ofenda. No murmuren de nosotros incluso, pero debemos tener en cuenta algo, queridos hermanos. Es importante que debemos tener ese valor y decir en amor, hermano, esto no está bien. Hermana, esto se tiene que acabar hoy. Es importante que, hermana, disciplinémonos en enseñar el peligro que esto representa de vivir con nosotros en nuestras familias y aquí en la familia de Dios. En el contexto familiar debemos permitir que nuestros seres queridos, esposos, esposas, hijos, nos corrijan incluso cuando hemos dicho o habido dicho algo más apropiado, que hemos hablado incluso acerca de la predicación. Si no es para edificación y
si no da gracia al oyente, si no trae edificación, si no es mutua paz, si no apela solamente a tu corazón, habladlo para la edificación del oyente y la edificación del creyente. Nuestro orgullo y la necesidad de humillarnos es necesario, es imperante. Queridos hermanos, les agradezco esta tarde, les pido perdón por el tiempo que les he tomado, pero es un mandamiento muy necesario. Yo cuando vi que eran 2 versículos dije, ya la hice. Pero ¿qué creen, queridos hermanos? Por más que lo he reducido, tiempo nos falta para entender lo grave. Y aquí estoy, delante de ustedes, pidiéndoles perdón. Perdón a Dios. ¿Por qué? Porque también he pecado contra Dios en contra de este mandamiento. ¿Qué dice Dios? En la Escritura no debemos murmurar unos de otros. Lo he hecho. Pero bueno, hemos escuchado cómo matarlo, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios, poner en el Señor nuestra fuerza, no en nuestras opiniones, no en nuestros criterios. Hacerlo con justo juicio, utilizando su palabra. Vamos a orar, queridos hermanos. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos en esta tarde. De verdad, fue algo hermoso poder llegar hasta aquí, Dios. Padre, gracias porque me ayudaste a llegar no solamente a este día, porque he podido ver tu gracia de una manera sorprendente hasta este día, Señor. He podido ver cómo me has llevado a mí primeramente, Señor, para poder practicar este principio, este mandamiento, esta orden, esta norma, Padre. He podido ver, Señor, en mi corazón lo necesario que necesito, Padre, en mi alma. Arrepentirme, reconocer que muchas veces, deseando agradarte, no lo he hecho, Padre. Señor, también te pido y te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, querido Dios. Por mi propia vida no solamente hemos hablado, Señor, que si hemos caído en este terrible pecado de la murmuración, Padre, me ayudes a mí y a mis hermanos y a toda tu iglesia en todo el mundo para que podamos dejar de pensar como el mundo piensa, para dejar de ser tan blandos y tan tibios en el amor a nuestros hermanos y amarlos, corregirlos en amor, en misericordia, orar por unos por otros, orar por nuestros pastores, orar para que tú, Señor, hables a través de ellos, para poder ayudarles, animarles herramientas, darles lo que sea necesario para su crecimiento, para que puedan traer también aquí, Señor, a tu iglesia, Señor, el conocimiento de tu palabra, ayudarlos, mantenerlos, a cuidarlos, Señor, dice la Escritura, porque Él cuida de nosotros, son de doble honra, Señor, porque no solamente enseñan, sino viven también la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de ser llamados hijos tuyos. Querido Dios, te pido que si hoy, Señor, tú, a través, si tú quieres, Señor, de tu precioso Espíritu Santo, si no hemos reconocido que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, para que forme en nuestros corazones la disciplina, el celo santo, correcto, tuyo, de vivir sin fingimientos, vivir en amor, darnos un trato digno, como una familia santa, llamadas para hacer tu obra, que se aman unos a otros en esta iglesia tan hermosa, sana, hermosa, preciosa que tú has levantado aquí en Guillermo. Padre, te pido, Padre, con todo mi alma, con todo mi corazón, por nuestro hermano Luis, por su esposa Luis Frida. Te pido, Padre, para que tú, Señor, en ellos, Señor, seas, y que a través de ellos, Señor, tú puedas multiplicarte en cada uno de sus miembros, Señor. Te pido por cada hombre y varón de esta iglesia, querido Señor, para que tú, Señor, les ayudes en tu gracia y les fortalezcas, les animes, les sustentas cada una de sus necesidades conforme a las riquezas de Cristo Jesús. Querido Padre, el pecado de la murmuración es terrible y nosotros tenemos que acabar con él. Concédenos el discernimiento para poder hacer las cosas según tu voluntad. Padre, si hay alguien en esta mañana que no te conoce, primeramente como su Señor, como su Salvador, te pido que le concedas también el deseo de querer arrepentirse y dar una vuelta en esa vida en la que está, Señor, para que entregue totalmente, Señor, tu vida en un servicio santo y agradable delante de ti. Ayúdanos a poder gozarnos juntos, Señor,
para que podamos ver, Señor, en esta mañana, cómo tú, Señor, lo hiciste perfecto y lo consumaste en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Y así de la misma manera que tú nos amaste, amarnos unos a otros. Querido Dios, te damos las gracias, fortalécenos, cuídanos, llévanos a casa a todos. Cuida nuestros pasos, Señor. También te pido por los que no vinieron, por los que no estuvieron aquí en esta mañana, Señor. Cuídalos y guárdalos. Para corregir cada una de nuestras acciones en esta semana, para poder ser hacedores y no solamente oidores. Querido Dios y Padre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor llamado Jesucristo. Muchas gracias, queridos hermanos.